Hola, ¿qué tal? En el siguiente video abordaremos el tema de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Concepto. Las cuentas por cobrar son los créditos a favor de la empresa, documentados o en cuenta corriente, provenientes de ventas de mercancías o servicios, de préstamos a empleados o pagos por cuenta de terceros, anticipos a proveedores y otros. En el caso de las cuentas por cobrar a clientes, que son el rubro más representativo de dichas cuentas, sus movimientos más importantes son cargos por las facturas de ventas y crédito por los cobros efectuados o las devoluciones de mercancías recibidas del cliente. Su saldo representa el importe de las ventas pendientes de cobro. En todos los casos, excepto en el de anticipo a proveedores, el saldo de las cuentas por cobrar representa derechos recuperables en efectivo. Objetivos. 1. Verificar su existencia física, es decir, la materialidad del documento que ampare el derecho de cobro. 2. Verificar la autenticidad del derecho de cobro, esto es, verificar que el adeudo es un derecho real a favor de la empresa. 3. Verificar su evaluación y probabilidad de cobro. Determinar que las cifras que se muestran como cuentas por cobrar, además de representar un derecho real, son recuperables en ese importe o, en su caso, si debería registrarse una estimación para castigo por incobrabilidad. 4. Determinar limitaciones del derecho de cobro, es decir, definir la probable existencia de algún compromiso por el cual la empresa no puede exigir ampliamente el cobro del derecho que representa, cedidos en garantía, endoso, etc. 5. Cuidar su presentación adecuada en los estados financieros. Examinar si las cuentas por cobrar están correctamente clasificadas en atención al origen, clientes, funcionarios y empleados, etc. Y en atención al plazo, cuentas por cobrar a plazo mayor de un año deben separarse del activo circulante y destacarse en renglón especial. Control interno. A. Separación de labores de las personas que afecten los auxiliares de quienes reciben cobros y o realizan ventas. B. Establecimiento de límites de crédito y designación de funcionarios autorizados para otorgarlos ajenos al departamento de ventas. C. Existencia de políticas para el otorgamiento de bonificaciones y descuentos. D. Requerimiento de autorización especial para la cancelación de cuentas incobrables. E. Conexión periódica de los saldos individuales contra el mayor. F. Envíos regulares de estados de cuenta y existencias de un departamento de aclaración de diferencias. G. Formulación de relaciones de las cuentas por cobrar clasificadas por antigüedad y estudios periódicos de la recuperabilidad de los saldos vencidos. H. Investigación periódica de saldos rojos, aparentes cobros en exceso. I. Archivos periódicos de facturas, contrarrecibos y documentos pendientes de cobro. Procedimientos. 1. Confirmación de adeudo. 2. Cobros posteriores. 3. Archivos de documentación. 4. Análisis de saldos. 5. Conexión contra otras cuentas. 6. Estudio de la recuperabilidad. 1. Confirmación de adeudo. Este procedimiento, mejor conocido como circulación, consiste en enviar una carta al deudor donde se le pide que conteste si está de acuerdo o no con el importe que aparece a su cargo. Esta carta la envía la empresa y la respuesta debe recibirla directamente el auditor. Existen dos clases de confirmaciones. A. Positiva. Cuando el deudor debe contestar rectificando por escrito su parecer con respecto al saldo a su cargo. Y la negativa, cuando se le pide que conteste solamente si no está de acuerdo con el saldo que se le ha comunicado. Dentro de la confirmación positiva existen dos alternativas. La primera, que se le envíe el saldo para que el deudor pueda comparar con sus registros, confirmación directa. Y la segunda, que no se le mencione el saldo para que proporcione sus cifras, confirmación indirecta o ciega. El procedimiento más recomendable para las cuentas por cobrar es la confirmación positiva, directa.
Se le envía el saldo y se le pide que conteste esté o no de acuerdo. Para facilitar la respuesta del deudor, se acostumbra a preparar la carta de tal forma que muestre un talón desprendible en el que lo único que debe de hacer el deudor, en caso de estar conforme, es firmar. También se acostumbra a incluir un sobre timbrado y rotulado para facilitar y obtener una respuesta inmediata. En este procedimiento es común que se reciban respuestas que muestren inconformidad con su saldo y desde luego son las que requieren de mayor atención por parte del auditor. Deben ser investigadas con cuidado hasta asegurarse de que, en efecto, la inconformidad obedece a errores de apreciación del deudor o de que ciertamente existe un error en libros que debe ser corregido. También es frecuente recibir cartas devueltas por el correo, las cuales pueden ser indicio de cuentas incobrables, saldos ficticios o de errores en el directorio de clientes de la empresa. En todo caso, deben aclararse satisfactoriamente y cuando proceda debe efectuarse un segundo envío. Suficiencia del procedimiento. Una vez aclaradas las circulares cuya respuesta era de inconformidad y las que haya devuelto el correo, debe hacerse un recuento de las respuestas obtenidas conformes y de las propias inconformes aclaradas para establecer el porcentaje que representan en relación con el total de circulares enviadas. Es difícil establecer a plenitud qué porcentaje se considera suficiente y cuál insuficiente, ya que las características de los clientes o sujetos circularizados definen porcentajes notablemente diferentes. La Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría, CONPA, considera que la circularización es el procedimiento más efectivo para comprobar la autenticidad de las cuentas por cobrar y lo considera de aplicación obligatoria, salvo casos de excepción justificada. 2. Cobros posteriores. En este procedimiento se aprovechan las circunstancias de que el auditor permanece en las oficinas del cliente por algún tiempo posterior a la fecha de cierre de libros. Consiste en verificar los pagos o las entregas parciales, abonos, a las cuentas por cobrar efectuados por los clientes en esos días inmediatos siguientes, cuidando que el ingreso sea real y entregado efectivamente por el deudor para liquidar el saldo que se revisa. El hecho de que una persona pague una deuda es prueba de que la reconoce, es decir, de que la cuenta por cobrar es real. Este procedimiento es supletorio del anterior, confirmación, y se aplica para no duplicar procedimientos a la verificación de las cuentas por cobrar no confirmadas. Por otra parte, al estudiar la recuperabilidad de los adeudos puede aplicarse de forma general con este propósito. 3. Arqueo de documentación. El arqueo de documentación es un procedimiento semejante al descrito para las inversiones, que sirve para verificar la autenticidad del derecho de cobro a favor de la empresa. Los documentos motivo del arqueo son las letras de cambio o pagarés que hayan suscrito los deudores, pero más comúnmente las facturas o contrarrecibos pendientes de cobro. Al efectuar el arqueo, que es el recuento físico de los documentos, debe cuidarse que estos estén a nombre de la empresa, la fecha de vencimiento, la autenticidad de la firma del aceptante y otros requisitos legales de los títulos de crédito. También se deben observar las preocupaciones recomendables en todo arqueo y obtener la salvaguarda correspondiente. En el caso de documentos en poder de terceros, el cobro en garantía, etc., debe contemplarse el trabajo de arqueo, solicitando la confirmación directa de los depositarios de estos. 4. Análisis de saldos. El análisis de saldos consiste en el estudio de los movimientos de las cuentas para determinar la corrección de las operaciones asentadas en ellas y, en consecuencia, del saldo que muestran. Se aplica el estudio de los saldos más importantes para fortalecer los procedimientos anteriores y el de cuentas no provenientes de ventas, deudores diversos, con el fin de precisar el concepto del saldo y determinar su presentación en el balance general. 5. Conexión contra otras cuentas. En este procedimiento se aprovechan los efectos de la partida doble o dualidad económica, que rige la contabilidad de las operaciones y así se verifica, por ejemplo,
que todos los cargos a clientes en un periodo determinado correspondan con las ventas registradas en dicho periodo, o que todos los créditos correspondan a los ingresos registrados en la cuenta de bancos, procediendo a investigar las diferencias que surgieran de estas comparaciones. Este procedimiento, que se considera global, no de partida por partida, y de una eficiencia extraordinaria, debe aplicarse en ciertas empresas cuya actividad lo permita y facilite. Por ejemplo, para el caso de los cargos por ventas en empresas productoras y vendedoras de refrescos, cerveza, cemento, etc. Estudio de la recuperabilidad. Como ya se comentó, las cuentas por cobrar que presentan dudas con respecto a su recuperabilidad deben ser castigadas por el importe que se considere incobrable. Este estudio se lleva a cabo de la siguiente manera: comentando con los directivos responsables del Departamento de Crédito y Cobranza, eventualmente con el Departamento de Ventas, las posibilidades de cobro de los adeudos más importantes y o más antiguos. Solicitando a los abogados de la empresa su opinión en el caso de las cuentas cuyo cobro se encuentre tramitando, estudiando la correspondencia en los expedientes de clientes. Con los resultados de la investigación se puede juzgar si el importe de la estimación para castigo de cuentas malas, si existiera, es suficiente o insuficiente. En este último caso debe solicitarse el ajuste relativo para incrementar dicha estimación hasta que su monto sea adecuado.